Me llamo Soledad Beltrán, tengo 64 años, y hasta hace poco pensaba que mi vida era demasiado apacible para convertirse en una historia digna de ser contada. Pero a veces, la tragedia llega en silencio, vestida de falso cariño, sentada a tu mesa, llamándote mamita linda. Y cuando te das cuenta, ya casi no sabes quién eres. Mi historia comienza un viernes común en Querétaro, el día 17 de marzo, fecha de mi cumpleaños. Para muchos, solo un día más, pero para mí, que vivo sola desde que mi esposo falleció hace 8 años, es un día que cargo con gratitud. Porque todavía estoy viva. Todavía soy madre. Todavía soy yo. Me desperté temprano ese día, como siempre. El sol ya golpeaba con fuerza en las tejas de mi pequeño dúplex, y los colibríes venían a buscar néctar en las bugambillas que planté con tanto amor. Mi jardín es mi refugio. Desde que Enrique murió, es allí donde encuentro silencio, respuestas y compañía. Mis vecinos pasan y saludan con un «buenos días, doña Sole», y con eso me basta. Mi hijo, Rodrigo, es mi único tesoro de sangre. Y hasta él, con el tiempo, empezó a visitar menos. Culpa de la rutina, de su trabajo como contador, y también de su esposa, Estefanía. La nuera que la vida me dio, pero que el corazón nunca abrazó por completo. Estefanía es el tipo de mujer que habla bajo, pero domina cada espacio con los ojos. Joven, elegante, siempre bien vestida y con una sonrisa demasiado perfecta. Nunca me faltó al respeto, eso es cierto, pero siempre sentí algo, forzado. Como si hubiera algo guardado detrás de esa expresión dulce. Tal vez era solo mi intuición de madre. O tal vez tardé demasiado en entender lo que estaba sucediendo. Esa mañana de cumpleaños, Rodrigo me llamó emocionado. Mamita, feliz cumpleaños. Te preparé una sorpresa para esta noche. No hagas planes, pasaremos a buscarte a las 7. Sentí que mi corazón se calentaba. Hacía tiempo que no salíamos los tres juntos. Me puse mi mejor blusa de lino azul, me coloqué un collar de perlas que me regaló mi madre y me apliqué mi lápiz labial favorito, un rojo discreto. Al mirarme en el espejo, vi a alguien que todavía quería vivir. Rodrigo llegó puntual, como siempre. Estefanía bajó del auto con un ramo de flores en las manos y una gran sonrisa. Feliz cumpleaños, suegrita. Hoy es tu día. Fingió un beso en la mejilla. Yo sonreí de vuelta, intentando creerlo. Me dejé llevar por el momento. Era mi cumpleaños, después de todo. Fuimos a un restaurante nuevo en el centro histórico de la ciudad. Un lugar elegante, con luces amarillentas y música de fondo suave. Rodrigo sabía que me gusta la comida italiana, e insistió en reservar la mejor mesa, bien cerca de la ventana. Por un momento, olvidé mis desconfianzas. Allí, rodeada por ellos, escuchando las risas de las otras parejas a mi alrededor, me sentí parte de una familia otra vez. Pedimos vino. Rodrigo insistió en elegir el mejor de la casa. Cuando el mesero trajo la botella y empezó a servir, vi que Estefanía miraba atentamente mi copa, y luego sonrió con un aire demasiado leve. Hoy es noche de brindar por la mujer más fuerte que conozco, dijo Rodrigo, alzando su copa. Por ti, mamita. Gracias por todo. Me emocioné. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Tantos recuerdos pasaron por mi mente. Las noches en vela con Rodrigo pequeño con fiebre, las veces que renuncié a todo para que él estudiara. Los años de trabajo en la escuela como bibliotecaria. Todo para que él tuviera futuro. Y allí estaba él, exitoso, rindiéndome homenaje. Casi me olvido de mi nuera a mi lado. Estefanía también alzó su copa. Por Soledad, por ser una suegra muy especial. La pausa antes de lo de especial me cortó por dentro, pero respiré hondo. Lo ignoré. Cuando estaba a punto de llevar la copa a mi boca, algo completamente inesperado sucedió. Una mesera joven se acercó a nuestra mesa. Morena, delgada, con un delantal blanco y el cabello recogido en un moño. Fingió limpiar la mesa, se inclinó ligeramente y dejó una servilleta doblada al lado de mi plato. Después, me lanzó una mirada firme, casi suplicante, y se alejó rápidamente. Curiosa, disimulé. Tomé la servilleta por debajo de la mesa y la abrí con cuidado. Dentro, una frase escrita con letra corrida, ligeramente temblorosa: no beba eso. Su vida está en peligro.
Confíe en mí. Mi mundo se detuvo. El restaurante a mi alrededor se convirtió en una mancha borrosa. Las voces, las luces, el olor del pan de ajo, todo desapareció por segundos. Sentí mi nuca helarse, mi espina dorsal ponerse rígida. Intenté respirar, sin poder. ¿Sería alguna broma cruel? ¿O un error? Pero la mirada de esa mesera, había algo sincero, casi desesperado. Y en el fondo, una parte de mí lo sabía. Sabía que Estefanía me había estado mirando raro durante meses. Que sus visitas siempre estaban acompañadas de remeditos naturales, de suplementos para la memoria, de sopas que ella misma se encargaba de preparar y de verme tomar hasta la última cucharada. Con la garganta seca y las manos temblorosas, me levanté y dije, con permiso, voy al baño. En el baño, me apoyé en el lavabo de mármol y respiré hondo. Leí la nota una vez más. Las palabras parecían quemar en mis manos. Su vida está en peligro. Pensé en todo, en los tés extraños, en las veces que desperté mareada después de los almuerzos de domingo, en las palabras susurradas por Estefanía cuando Rodrigo no estaba cerca. Suegrita, ¿estás olvidando las cosas otra vez? Tal vez deberíamos consultar un médico. Volví a la mesa decidida. Fingí naturalidad. Me senté con una leve sonrisa y escuché a Rodrigo contar sobre el nuevo proyecto del trabajo. Estefanía jugueteaba con su teléfono con la punta de los dedos, pero sus ojos seguían mi copa. Esperé el momento adecuado. Rodrigo llamó al mesero para pedir más pan. Mientras él daba la espalda, hice el movimiento. Cambié mi copa con la de Estefanía con la habilidad de quien cambia un vaso para limpiar la mesa. El vino era el mismo. Color, olor, todo igual. Solo yo sabía lo que estaba haciendo. Alcé la copa, ahora segura, y dije, por la familia. Que Dios nos siga uniendo. Rodrigo brindó sonriendo. Estefanía también. Bebimos. Y yo, incluso con el corazón en guerra, me mantuve firme. 5 minutos después, todo comenzó. Ella se agarró el estómago como si hubiera recibido un puñetazo por dentro. El rostro de Estefanía se puso pálido de repente, y sus ojos perdieron el brillo, como si alguien hubiera apagado la luz detrás de ellos. Rodrigo ni siquiera se dio cuenta de inmediato, seguía contando emocionado sobre el nuevo cliente de la oficina. Pero yo solo podía mirarla a ella, al sudor que corría por su sien, a su mano temblando discretamente debajo de la mesa. Me siento, extraña, murmuró ella, con la voz débil. Rodrigo se detuvo al instante. Extendió la mano, preocupado. Mi amor, ¿estás bien? ¿Quieres ir al baño? Ella movió la cabeza, cerró los ojos y agarró el borde de la mesa con fuerza. Las puntas de sus dedos se pusieron blancas. Tal vez, fue algo que comí en el almuerzo. Pero ella ni siquiera había almorzado. Yo lo sabía porque ella misma dijo en el auto que estaba ayunando para no engordar en la cena. Fue en ese momento que me di cuenta, ella no esperaba que eso le pasara a ella. La mujer que me observaba toda la noche, esperando que yo cayera, se estaba desmoronando ante mis ojos. Rodrigo se levantó apresuradamente y corrió hacia ella. Intentó ayudarla a levantarse, pero las piernas de Estefanía cedieron. Cayó sentada de nuevo, jadeando. Estaba fría y sudorosa, como si su propio cuerpo hubiera colapsado. «Llama a una ambulancia», grité, sorprendiéndome incluso a mí misma con la firmeza de mi voz. Otros clientes del restaurante se levantaron. El mesero corrió. La misma mesera que me entregó la nota volvió, me miró directamente y, en silencio, confirmó lo que ya sabía con un simple gesto de cabeza. Estefanía estaba cosechando el veneno que sembró. El camino al hospital fue un tormento. Estábamos en la parte trasera de la ambulancia, Rodrigo sosteniendo la mano de su esposa, en pánico, y yo con la nota doblada con fuerza dentro de mi bolso. Los paramédicos le colocaron un respirador, le aplicaron suero, llamaron al médico de emergencia por radio. Fue solo entonces que empecé a caer en la cuenta por completo. Debería estar yo en su lugar, pensé. Era mi copa. En el hospital, Rodrigo permaneció a mi lado todo el tiempo, como un hijo aferrado a lo único que todavía tenía sentido. Los médicos entraban y salían de la sala con miradas serias. Yo mantuve el silencio. Todavía no era el momento.
Necesitaba escuchar la confirmación. Pasaron horas. Hasta que, finalmente, un médico joven, con expresión cansada y barba rala, apareció. Se sentó frente a nosotros. No me miró de inmediato. Cuando lo hizo, habló con una gravedad que hizo que el corazón de mi hijo se detuviera por un instante. Su esposa está estable, pero en estado de observación. Detectamos una sustancia en su sangre llamada digoxina, en niveles extremadamente peligrosos. ¿Digoxina?, preguntó Rodrigo confundido. Es un medicamento para el corazón. En dosis pequeñas, se usa para tratar arritmias. Pero en exceso, es mortal. Especialmente cuando se combina con alcohol. El médico hizo una pausa. Su mirada se volvió directamente hacia mí. No fue un accidente. Alguien la envenenó. Rodrigo se levantó de un salto, caminando de un lado a otro, negando con la cabeza. Parecía un niño tratando de negar la realidad. Yo esperé. Esperé hasta que se sentó de nuevo. Entonces, saqué de mi bolso el papel doblado con la frase que salvó mi vida y se lo entregué. Lee. Rodrigo sostuvo el papel con las manos temblando. Al terminar de leer, su rostro se puso blanco como la pared fría de la sala de espera. ¿Quién te dio esto? La mesera. Una joven llamada Ximena. Ella vio algo, Rodrigo. E intentó advertirme. Yo le creí. Y cambié las copas. Él guardó silencio durante largos minutos. Mirando al suelo, mirando la nota, mirando sus propias manos. ¿Estás diciendo que alguien intentó matarte, mamá? Estoy diciendo que debería estar yo en esa cama, no ella. En ese momento, una enfermera entró llamando a Rodrigo por su nombre. Dijo que la policía quería escucharnos, y que el médico tenía más resultados. Nos llevaron a una sala reservada. Allí estaban dos policías, una mujer de cabello recogido y mirada firme, llamada detective Sara Chávez, y un agente más joven que no apartaba la vista de su bloc de notas. El médico explicó lo que más habían encontrado en los exámenes. Además de la digoxina, había rastros de otro medicamento cardíaco, más antiguo, presente en pequeñas cantidades, lo que sugería un envenenamiento prolongado. Ella venía siendo envenenada poco a poco. O mejor dicho, usted, probablemente, dijo el médico mirándome con seriedad. La detective tomó la palabra. Doña Soledad, ¿usted toma algún medicamento controlado? ¿Ha sentido síntomas inusuales en los últimos meses? Suspiré. Era hora de decirlo todo. Muchas veces me sentí mareada. A veces olvidaba pequeñas cosas. Pensé que era la edad. Pero ahora, veo que era algo mucho más siniestro. Rodrigo se encogió. Lo conozco. Se estaba culpando. Mamá, ¿por qué no me lo contaste? Porque ya estabas convencido de que me estaba enfermando. Estefanía decía que era mejor que me hiciera exámenes. Decía que sería bueno pensar en un cuidador, en un hogar apropiado. Que no era justo que viviera sola. Que tal vez sería mejor que tuvieras acceso a mis cuentas, por si algo me pasaba. Rodrigo se llevó las manos al rostro. Lloró. Por primera vez, entendió que su esposa lo estaba planeando todo. No era preocupación. Era un plan. ¿Ella llegó a pedirte que firmaras algo?, preguntó la detective. Asentí. La última vez que fue a mi casa, llevó papeles. Dijo que era un documento de seguridad. Lo firmé. Estaba aturdida. Me había dado un té extraño. Rodrigo golpeó la mesa con la mano. ¿Te drogó? Sí. La detective pidió que nos sacaran sangre, para verificar si todavía había rastros de los medicamentos. Confirmado, también estaban en mí. Casi lo consigue, murmuré. Fue entonces que Ximena apareció nuevamente. La detective la había llamado para confirmar la nota. Y allí, ante todos, contó su historia. Su abuela, Elena Vargas, fue atendida por Estefanía hacía 2 años, en otro estado. Tras una decadencia repentina, fue internada en una clínica privada y murió meses después. Ximena siempre sospechó de la forma en que su abuela fue convencida de transferir parte de sus bienes a una familiar de confianza. Cuando vio a Estefanía en el restaurante, todo volvió a ella. Decidió actuar.
Reconocí la mirada. Era la misma de la noche en que mi abuela se desmayó. Me quedé paralizada. Esa joven me salvó. Rodrigo miró a Ximena como si estuviera viendo un ángel. Salvaste a mi madre. Era lo mínimo. No pude salvar a la mía. La policía tomó toda la información. Estefanía sería interrogada en cuanto despertara. Pero algo dentro de mí decía que ella seguiría fingiendo. Esa noche, me acosté en mi cama con los ojos fijos en el techo. No pude dormir. La imagen de Estefanía sirviendo vino, mezclando tés, hablando con dulzura y matándome poco a poco, martillaba en mi mente. Yo sobreviví. ¿Pero por cuánto tiempo más me habría envenenado? ¿Qué habría pasado si yo hubiera bebido de esa copa? ¿Cuántas otras como yo habrán pasado por sus manos? Pero ahora todo empezaba a revelarse. Y ella no saldría impune. Me desperté al día siguiente con los ojos pesados y el alma aún más. No sabía si era el efecto de los medicamentos que me habían dado en el hospital o si era solo el peso de la verdad, finalmente desnuda, frente a mí. Por primera vez en muchos meses, Rodrigo no solo me pareció cansado, parecía herido. Y no era una herida que alguien pudiera vendar. Era culpa. Me llevó a mi casa en silencio. En el auto, sus manos temblaban en el volante. Podía sentir que ensayaba frases que no sabía cómo decir. Mamá, comenzó. Antes de que la policía llegue hoy a recoger más declaraciones, necesito contarte algunas cosas. Y necesito que me perdones por no haberme dado cuenta antes. Asentí con la cabeza. Ya lo esperaba. Estaba segura de que el plan de Estefanía era más grande de lo que imaginaba. En los últimos 2 meses, continuó, ella empezó a insistir en que yo tuviera un poder notarial sobre tus finanzas. Decía que estabas olvidando las cuentas, que habías pagado la misma factura de la luz 2 veces, que te encontró confundida con la tarjeta del banco. Mis ojos ardieron, pero no lloré. Nunca pagué una factura mal. Ahora lo sé. Pero en ese momento, Estefanía era tan convincente, tan tranquila. Mostraba artículos sobre demencia precoz, hablaba del historial de papá. Suspiré. Mi difunto esposo sufrió de Alzheimer en sus últimos años de vida. Fue devastador para todos nosotros. Rodrigo vio a ese hombre, tan inteligente y fuerte, perderse dentro de su propio cuerpo. Estefanía lo sabía. Y lo usó. Una vez, me envió un video que grabó a escondidas, donde parecías preguntar lo mismo 2 veces. Pero ahora entiendo, estaba sedada. Era ella quien preparaba ese té que traía todos los domingos, ¿recuerdas? Lo recordaba. Y cada sorbo ahora parecía ácido quemándome la garganta. Me convenció de llevarte a un abogado. Dijo que era solo para poner todo en orden. Parecías confundida, así que firmé contigo una autorización provisional. Rodrigo, sabes lo que ella quería hacer conmigo, ¿verdad? Sí, mamá. Quería incapacitarte. Decir que ya no eras capaz de tomar decisiones. Y con eso, controlarlo todo. Cerré los ojos con fuerza. Había sido engañada, manipulada, usada. Y Rodrigo, mi hijo, incluso sin intención, había sido cómplice. Ella te hacía sentir como una carga, ¿verdad? No respondió. Simplemente me abrazó. Por primera vez en años, sentí que volvía a ser mi niño. El que corría a mis brazos cuando se caía. El que lloraba cuando tenía miedo a la oscuridad. Poco después, sonó el timbre. Era la detective Sara Chávez, con una carpeta de documentos en la mano y una expresión más cargada que el día anterior. Doña Soledad, encontramos correspondencia intercambiada entre su nuera y un corredor de propiedades. Ella estaba buscando vender su casa. Dijo que usted ya había accedido y que solo necesitaba terminar la transición, punto. Mi casa, repetí, intentando asimilarlo. Pero yo nunca, lo sabemos. También descubrimos que investigaba clínicas privadas con alas de pacientes psiquiátricos, que exigen autorización legal para visitas. Es decir, planeaba aislarla. Rodrigo abrió los ojos de par en par. Se sentó lentamente en el sofá. Con cada revelación, parecía más frágil. Encontramos también un borrador de testamento alterado. Un documento falso.
En él, usted supuestamente transfería todos sus bienes a su hijo, quien, a su vez, ya le habría concedido acceso total a su esposa. Un círculo vicioso, construido para que usted desapareciera de su propia vida. Me quedé muda. Sentía que se me cerraba la garganta. Mi corazón no me dolía, se estaba endureciendo. Quería enterrarme viva. La detective asintió en silencio. Esa mañana pasó como un remolino. Policías entraron, recogieron objetos que Estefanía podría haber manipulado. Se llevaron frascos de té, empaques de vitaminas, notas que ella dejaba pegadas en el refrigerador como recordatorios cariñosos, para que no olvidara tomar sus medicamentos. Todo ahora tenía sentido. Por la tarde, Rodrigo me llevó a hacer un examen complementario. Durante la espera, tomó mi mano y dijo, necesito contarte algo más. Mi cuerpo se puso rígido. Hace 3 semanas, ella preparó un almuerzo especial aquí en casa. Dijo que quería acercarse a ti. Después del almuerzo, dormiste durante horas. Cuando despertaste, no recordabas que habíamos almorzado juntos. Y ella usó eso como prueba de tu estado mental. Recuerdo perfectamente ese día. Solo que no tenía fuerzas para discutir. Le dijo al médico al que te llevó al día siguiente que estabas en un estado alterado. Que confundías las palabras. Que decías que tu esposo todavía estaba vivo. Mamá, ella te diagnosticó sola. Y todos nosotros le creímos. Me estaba borrando poco a poco. Con test, con palabras, con manipulación. Rodrigo lloraba en silencio. Más tarde, en el hospital, Estefanía despertó. Cuando la detective fue a interrogarla, dijo que no recordaba nada, que creía que alguien también había intentado envenenarla. Negó todo, como imaginé que haría. Pero las pruebas se estaban acumulando. Uno de los frascos encontrados en su casa contenía digoxina en polvo, escondida dentro de un empaque de suplemento natural. Estaba acorralada. Esa noche, ya en casa, me senté sola en el patio. La luna brillaba en lo alto, y el olor de la lavanda que yo misma planté me hacía recordar que todavía existía la belleza, incluso cuando el mundo parecía sucio. Tomé un álbum de fotos. Había una imagen de cuando Rodrigo era pequeño, abrazándome en el sofá. Yo sonreía, con ojeras, pero feliz. Su mano sobre mi vientre, como diciendo, tú eres mi puerto seguro. En la última página, una foto familiar. Yo, Rodrigo y Estefanía. Tomada en el Día de la Madre del año anterior. Ella sonreía. Pero ahora, viéndolo con otros ojos, esa sonrisa parecía la de una depredadora satisfecha. Lo que más me dolía no era lo que ella intentó hacerme. Era lo mucho que me hizo dudar de mí misma. De mis recuerdos. De mi cordura. Estefanía no solo quería mi dinero. Quería mi identidad. Mi silencio. Quería convencerme de que era débil. De que era inútil. De que ya no servía para nada. Pero yo todavía estaba aquí. Y ahora, con los ojos bien abiertos. 2 días después, recibí una llamada de la detective Sara Chávez. Estefanía había despertado por completo, estaba lúcida y dispuesta a hablar. El hospital autorizó una visita monitoreada, y la policía sugirió que yo estuviera presente. Según ellos, la presencia de la víctima puede, a veces, provocar confesiones. No era obligatorio. Pero dije que iría. No por venganza. Necesitaba mirar a los ojos a la mujer que intentó matarme, no para pedir explicaciones, sino para que ella supiera que sobreviví. Rodrigo quiso ir conmigo. Aunque renuente, la detective lo permitió. Cuando llegamos al hospital, fuimos escoltados por 2 oficiales hasta la habitación 417. Un guardia de seguridad estaba en la puerta. Estefanía estaba despierta, pálida, sentada en la cama, con una manta hasta la cintura y una mirada que, a primera vista, parecía perdida. Pero yo lo sabía, no había nada frágil en esa mujer. Cuando me vio, esbozó una sonrisa forzada. Extendió la mano. Gloria, gracias a Dios que estás bien. Tragué saliva. Permanecí quieta, de pie al lado de la puerta. Rodrigo se puso entre nosotras, instintivamente. Sabemos lo que hiciste, Estefanía. Dijo con voz firme.
¿De qué están hablando?, respondió ella, con voz débil. Alguien nos envenenó. A mí y a tu madre. Estamos todos confundidos. La detective, que estaba de pie en la esquina de la habitación, abrió su cuaderno y anotaba en silencio. Di un paso al frente. Intentaste matarme. Lo has estado haciendo durante meses. Usaste mi confianza, mi edad, mi hijo. Me convenciste de que me estaba volviendo loca. Estefanía me miró, y por un instante, la máscara se resbaló. No dijo nada. Solo respiró hondo, desvió la mirada y la fijó en la ventana. Yo te cuidaba. Intenté ayudarte. ¿Y así me lo agradeces? ¿Cuidarme? Me drogabas. Rodrigo no pudo soportarlo. Estefanía, lo encontramos todo. Los frascos, los borradores de los documentos, los correos con el corredor. Querías vender la casa de mi madre. Ella volvió el rostro bruscamente. Nunca habrías tenido el valor de enfrentar esto solo. Lo hice por nosotros. Era lo mejor. ¿Lo mejor para quién?, grité. ¿Para una mujer que mata poco a poco? ¿Qué se hace pasar por cuidadora para luego borrar la historia de alguien? Fue entonces que ella cambió. La fragilidad desapareció. Sus ojos se oscurecieron. No lo entiendes, Soledad. Los viejos mueren todos los días. Muchos, solos, olvidados. Yo solo, facilito lo inevitable. La detective dejó de escribir. Estefanía se dio cuenta. Intentó retroceder. Lo que quiero decir es que, ustedes no sabían lo que estaban haciendo. Estaban sufriendo. Yo ofrecí una transición digna. ¿Llamas transición digna envenenarme a escondidas? Rodrigo temblaba de rabia. Agarré su brazo. No valía la pena gritar. El mal ya se había revelado. ¿Y la abuela de Ximena? ¿También era una transición digna? En ese momento, ella se quedó paralizada. No respondió. Solo me miró con un odio puro, como si yo hubiera arruinado su plan perfecto. Son unos desagradecidos. Siseó. Iba a darte una muerte limpia. Sin dolor. ¿Pero prefirió esto? ¿Ser cargada como una carga hasta el final? Prefiero vivir con dignidad a morir como un archivo borrado. La detective intervino. Leyó en voz alta fragmentos de las investigaciones hechas por Estefanía, como provocar confusión cognitiva sin dejar rastros, sustancias naturales con efecto acumulativo, como anular a una anciana legalmente. Los términos eran claros. La intención también. Tenemos más que suficiente para incriminarla. Y sí, usted queda detenida preventivamente. Estefanía no resistió. Solo se rió, con desdén. No entendieron nada. Yo soy el futuro. Ustedes, el pasado. A la salida, Rodrigo lloraba en silencio. Caminamos por el corredor hasta el jardín del hospital. Nos sentamos en un banco bajo un árbol frondoso. Mamá, perdóname. Yo, la ayudé. Fui parte de esto. Toqué su mano. Había dolor allí, pero también arrepentimiento verdadero. Fuiste engañado. Como muchos lo son. El problema es que la mayoría de las víctimas ni siquiera sobrevive para contarlo. Días después, Estefanía confesó, no por arrepentimiento, sino a cambio de un posible acuerdo judicial. Admitió haber manipulado documentos, investigado formas de envenenamiento y sugerido el internamiento de al menos otras 2 ancianas con objetivos similares. La fiscalía rechazó cualquier beneficio. Sería juzgada con todo el peso de la ley. Yo, por mi parte, fui llamada para dar mi declaración completa. Estaba nerviosa, pero firme. Dije todo, desde las primeras señales de manipulación hasta la nota salvadora de la mesera. La joven que me salvó, Ximena Vargas, vino a visitarme a casa. Nos abrazamos largamente. Fue como reencontrar una parte de mi alma que ni siquiera sabía que estaba perdida. Salvaste mi vida, Ximena. No sé cómo agradecértelo. Usted me dio justicia, doña Sole. Por mi abuela. Me contó más detalles. Su abuela, Elena, era una mujer independiente,
lúcida, llena de vida. Hasta que cruzó el camino de Estefanía, que, en esa época, usaba otro apellido. Poco a poco, Elena fue perdiendo la lucidez. La familia pensaba que era el tiempo, el destino. Pero Ximena sentía que había algo malo. Solo que no tenía pruebas. Hasta ahora. Cuando te vi en esa mesa, con ella observándote como un ave esperando a que la presa cayera, supe. Era igualito a lo que vi con mi abuela. Prometí ayudarla con sus estudios. Ella sueña con ser enfermera geriátrica. Quiere cuidar a los ancianos con dignidad, lo opuesto a lo que hacía Estefanía. Me acerqué a ella como a la nieta que nunca tuve. Ella me llama abuelita Sole. Y cada vez que lo escucho, mi corazón se calienta un poco más. Rodrigo y yo comenzamos terapia juntos. Fue idea suya. Dijo que necesitaba lidiar con la culpa. Yo acepté. Durante una de las sesiones, dijo algo que jamás olvidaré: mamá, una parte de mí sabía que había algo mal. Pero era más fácil creer que estabas enferma que aceptar que mi esposa era una criminal. Fue doloroso escucharlo, pero necesario. Entendí que él también tuvo que enfrentar sus propios fantasmas, el miedo a perder a su madre, el trauma de su padre con Alzheimer, la idea de que envejecer es sinónimo de inutilidad. La verdad es que Estefanía solo tuvo éxito en su plan hasta cierto punto porque la sociedad ya espera que los viejos se confundan, olviden, se pierdan. Ella se aprovechó de ese prejuicio silencioso. Y casi lo consigue. Pero no lo consiguió. Hoy, puedo decirlo con orgullo, yo resistí. Con la ayuda de una extraña que se volvió familia. Con el arrepentimiento de un hijo que supo volver. Y con la fuerza que solo quien vive mucho tiempo puede llevar en el pecho. La noche anterior al juicio, Rodrigo me llamó a cenar. Él mismo preparó el arroz con pollo que su padre solía hacer. La casa estaba en silencio. Era extraño pensar que allí, en ese mismo espacio donde la muerte fue tramada lentamente, ahora había olor a comida caliente y presencia verdadera. Pero no era reconfortante. Era agridulce. Como si la sombra de Estefanía aún resumara en las paredes. Mamá, ¿te acuerdas de lo que firmaste ese día? Cerré los ojos por un instante. Sí, me acordaba. Pero era como ver bajo el agua. Todo turbio. Las manos pesadas, la vista nublada, la pluma en la mano y la voz de Estefanía diciendo que era solo un papel, para prevenir confusiones futuras. Ella me dio té antes. Me sentía cansada. Todo parecía a cámara lenta. Pero recuerdo que era algo con letras pequeñas. Firmé 2 hojas. Solo después empecé a tener dudas. Rodrigo dejó caer el tenedor sobre el plato. Mamá, conseguimos acceso a las copias oficiales. Uno era un anexo al testamento. El otro era un poder notarial amplio. Ella falsificó una cláusula diciendo que, en caso de comprobarse su incapacidad mental, yo pasaría a controlar todos sus bienes. Y ella añadió una subautorización a su nombre. Sentí como si algo hubiera estallado dentro de mí. Mis pulmones se encogieron. No era solo sobre matar. Era sobre borrarme en vida. Enterrarme aún con los ojos abiertos. Iba a encerrarme en un asilo y cuidar de mi dinero desde allí. Rodrigo asintió. Y lo peor, ella ya había comenzado el proceso de interdicción. 2 días antes de esa cena, fue al registro. Solo no lo presentó porque pidió que fuera con ella. Me negué. Dije que necesitábamos esperar. Me levanté de la mesa y fui a la ventana. La calle estaba vacía. El poste lanzaba unas de luz amarillenta en la acera, y un perro ladraba a lo lejos. Pensé en todas las veces que me sentí débil. En que me cuestioné si realmente me estaba enfermando. En que pedí perdón por confusiones que nunca fueron mías. Ella hizo que me vieras como una carga. Ella usó mis miedos. ¿Sabes lo difícil que fue ver a papá perderse poco a poco? Ella lo sabía. Y decía, no quieres pasar por eso de nuevo, ¿verdad? Punto. Ese fue el golpe final. No solo me envenenó, sino que usó el fantasma del hombre que más amé para justificar su maldad. A la mañana siguiente, en el tribunal, vi a Estefanía por última vez antes de la sentencia. Estaba diferente. Menos arreglada. Pero los ojos aún eran los mismos,
fríos, calculadores, ausentes de remordimiento. Ximena estaba a mi lado. Como una nieta silenciosa. Rodrigo también. Apretaba mi mano como si aún pidiera disculpas con el tacto. Fui llamada a declarar. Caminé hasta el púlpito y, cuando comencé a hablar, noté que mi voz no temblaba. Yo temblaba por dentro, pero mis palabras eran firmes. Conté todo. Cómo Estefanía se acercó a mí, cómo se infiltró, cómo me borró con gestos suaves y venenos dulces. Hablé de los olvidos forjados, de las visitas manipuladoras, de las mentiras sobre mi salud. Cuando terminé, el silencio en la sala era absoluto. Vi lágrimas en los ojos de una señora sentada al fondo. Y vi, por primera vez, a Estefanía mirándome no como víctima, sino como mujer. Ella sabía que había perdido. En la pausa del juicio, antes del veredicto final, fui al baño. En el pasillo, fui abordada por una mujer de cabello canoso. Doña Soledad. Sí, soy enfermera del asilo, Santa Clara. Trabajé allí durante 10 años. Reconocí a Estefanía en cuanto la vi en la televisión. Ella fue voluntaria allí antes de mudarse a Querétaro. Durante los 3 meses que estuvo con nosotros, 2 ancianos murieron con falla cardíaca súbita. Nunca habíamos tenido eso. Y ahora, todo cobra sentido. Quedé en shock. Más víctimas. Más hogares destruidos. ¿Se lo contó a la policía? Estoy intentando que me escuchen. Espero que me llamen. Pero necesitaba decírselo. Usted sobrevivió. Muchas no pudieron. De vuelta en la sala de audiencias, llegó el momento de la lectura de la sentencia. Culpable de todos los cargos. Dijo el juez con voz firme. Estefanía recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal consideró agravantes por las múltiples víctimas, la premeditación y el uso de sustancias controladas con intención homicida. A la salida, un periodista me preguntó si estaba satisfecha con el resultado. Respondí, no se trata de satisfacción. Se trata de justicia. Y de dar voz a quienes no pudieron hablar. Esa noche, Rodrigo vino a dormir a casa. Hicimos café y nos sentamos en el sofá con manta sobre las piernas. Mamá, ella te escribió una carta. Me entregó el sobre. Reconocí la caligrafía. Lo abrí con cuidado. 2 páginas. Nada de arrepentimiento. Solo justificaciones. Decía que me había ayudado a partir dignamente, y que era yo quien había fallado al resistir. Al final, una frase que me heló: espero que algún día entiendas que hice esto por amor. Tiré la carta al fuego de la chimenea. Vi cada palabra convertirse en ceniza. Eso no era amor. Era control. Era poder. Y me niego a aceptarlo. Rodrigo me abrazó fuerte. Por primera vez desde todo, sentí paz. Algunos días después, recibí una llamada del abogado. Los documentos que firmé bajo los efectos de la sedación fueron anulados. Todo volvería a mi nombre. Mi casa, mi cuenta, mi dignidad. Y ese mismo día, fui a la tumba de mi esposo. Llevé flores. Toqué la piedra fría y dije, estarías orgulloso. Porque me mantuve en pie. Y no dejé que me borraran. El tiempo pasó. Los meses se arrastraron entre declaraciones, idas al tribunal y sesiones de terapia con Rodrigo. Poco a poco, el polvo se asentó, y empecé a respirar de nuevo sin sentir que el aire estaba contaminado por el miedo. Estefanía estaba presa, condenada a una vida tras las rejas, pero su fantasma aún rondaba mis pensamientos. Era como una sombra que se extendía hasta los rincones más íntimos de mi memoria. Decidí que no podía seguir viviendo en esa casa. Cada rincón cargaba recuerdos amargos: la cocina donde me ofrecía sopas envenenadas, la sala donde me hacía sentir inútil, el dormitorio donde desperté tantas veces aturdida, dudando de mi propia mente. Pedí ayuda a Rodrigo y, juntos, encontramos una casita con encanto en Tequisquiapan, con paredes blancas, balcón florido y un patio que parecía llamarme para recomenzar. El día de la mudanza, al cerrar la puerta de la antigua casa, apoyé la mano en la madera gastada y susurré una oración. No era de odio, sino de liberación. Que este lugar nunca más sea prisión para nadie, pedí en silencio.
Entonces giré la llave y seguí adelante. La nueva casa me acogió como un abrazo. Pasé días plantando flores, acomodando muebles sencillos, colgando cortinas claras que dejaban entrar la luz. Era como si cada detalle fuera un ladrillo nuevo en la reconstrucción de mí misma. Volví a frecuentar las misas en la parroquia, reencontré vecinas que me llamaban a rezar el rosario y descubrí que aún había espacio para amistades. Fue en ese periodo que mi vínculo con Ximena se fortaleció. Ella comenzó a visitarme casi todos los días, trayendo café e historias de la facultad de enfermería. Me llamaba Abuelita Sole, y yo la recibía como si fuera de mi sangre. Juntas, comenzamos a soñar con un proyecto, dar charlas en centros comunitarios sobre prevención de abusos contra ancianos. Queríamos alertar a otras familias sobre señales de manipulación, sobre cómo pequeños detalles pueden esconder intenciones crueles. En la primera charla que dimos, había más de 50 personas. Muchas lloraron al escuchar mi relato. Una señora levantó la mano y dijo que su nuera también insistía en que firmara documentos, por precaución. Otra contó que su hijo decía que ella olvidaba cosas, pero sospechaba que eran invenciones. Me di cuenta de que mi historia no era una excepción. Era solo una entre tantas escondidas. Y en ese instante entendí, sobrevivir no había sido solo un milagro personal, sino también una misión. Rodrigo, por su parte, vivía su propio viaje. Cargaba la culpa como una piedra en el pecho. A veces, lo encontraba llorando solo, y decía, «Mamá, debí haber visto las señales. Debí haberte protegido». Siempre respondía lo mismo, «Tú también fuiste víctima. Y estás aquí ahora. Eso es lo que importa». Nuestra relación, antes marcada por la distancia, se transformó en complicidad. Venía todos los domingos a cocinar conmigo, como cuando era niño. Y era en esos momentos que sentía que, a pesar de todo, la vida aún nos daba regalos. Pero lo inesperado aún estaba por venir. Un día, recibí una carta sin remitente. Reconocí la caligrafía de inmediato. Era de Estefanía, enviada desde la prisión. Por un instante, pensé en tirarla sin abrir. Pero la curiosidad me venció. Abrí el sobre. La carta era corta, fría. No pedía perdón. No admitía culpa. Decía solo, te di la oportunidad de salir de este mundo con dignidad. Lo arruinaste todo. Espero que aproveches cada día que te quede, porque la vejez te llevará de todos modos. Sentí rabia, pero también una extraña claridad. Esa mujer nunca cambiaría. Ella había elegido ser sombra. Y yo, luz. Quemando la carta en la chimenea, vi las cenizas subir como si se llevaran consigo el último vestigio de poder que ella tenía sobre mí. Ese mismo mes, recibí otra visita inesperada. La detective Sara Chávez vino a mi casa. Trajo una carpeta llena de documentos. Doña Soledad, descubrimos más. Mi corazón se apretó. Estefanía no actuó sola. Tenía contacto con una red de cuidadores que practicaban fraudes financieros con ancianos. En algunos casos, había sospecha de muertes sospechosas también. Su nuera no era solo una oportunista aislada. Era parte de algo más grande. Eso me heló por dentro. Era más grande de lo que pensaba. No era solo mi vida en riesgo. Eran muchas. Vamos a necesitar su testimonio en nuevas audiencias. Su historia puede ayudar a desmantelar este esquema. Respiré hondo. Nunca imaginé, a los 64 años, convertirme en una voz contra criminales. Pero acepté. No por mí, sino por todas las voces que fueron silenciadas antes. En esa misma época, recibí también una noticia que cambió el rumbo de mi vida. Rodrigo había conocido a alguien. Una mujer llamada Mariela, viuda, sencilla, madre de una niña pequeña. Al presentármela, noté su cuidado en cada gesto. Era como si quisiera probarme que no repetiría los errores. Al principio, confieso, tuve miedo. Sentía pavor de ver a mi hijo engañado de nuevo. Pero poco a poco, Mariela mostró quién era, honesta, transparente, con una sonrisa que calentaba cualquier ambiente. Su hija, de apenas 8 años, comenzó a llamarme Abuelita Sole. Y en esa mirada inocente, encontré algo que pensé haber perdido, la esperanza. Ximena también florecía.
El día en que recibió su diploma de enfermera, me abrazó llorando. Dijo, abuelita, solo llegué hasta aquí porque usted me mostró que el dolor puede convertirse en fuerza. Y yo respondí, no fui yo quien te lo mostró. Fue tu abuela, que vive en ti. Ese día, me di cuenta de que la vida me había dado dos nietas, una por elección, otra por destino. Y ambas eran señales de que no todo el mal puede borrar el bien. Hoy, escribo este relato sentada en el balcón de mi nueva casa. El sol se pone detrás de las montañas de Querétaro, y el viento trae el olor de las flores que planté con mis propias manos. Rodrigo y Mariela cocinan en la cocina. Escucho risas de la pequeña corriendo por el patio. Y Ximena debe llegar más tarde con café, como siempre hace. Miro hacia atrás y veo todo lo que perdí, la inocencia, la confianza ciega, la paz de los días simples. Pero también veo lo que gané, fuerza, propósito, nuevos lazos, una voz que puede ayudar a otros a no pasar por lo mismo. No sé cuánto tiempo me queda de vida. Pero sé que, cada mañana que despierto, respiro victoria. Victoria sobre el silencio, sobre el veneno, sobre la mentira. Y si hay algo que aprendí con todo esto, es que envejecer no significa volverse inútil. Significa cargar cicatrices como medallas. Significa levantarse incluso cuando intentan derribarte. Significa, sobre todo, probar que la vida solo termina cuando nos rendimos. Mientras el sol desaparece detrás del horizonte, cierro los ojos y dejo que la brisa me envuelva. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo descansar en paz, no porque haya muerto, sino porque finalmente volví a vivir. Y dejo aquí una frase que me acompaña desde ese día en el restaurante: la peor muerte no es la del cuerpo, sino la del alma que se deja convencer de que ya no tiene valor.